¿Qué tal? Hola con todos. Soy alumna de la Universidad Privada San Juan Bautista. Estoy cursando el curso de Bases Moleculares 2. En esta ocasión les voy a hablar sobre lo que es enzimas, sus funciones, estructura, características y tipos. Bueno, las integrantes son Aurora Hernández, Maite Nicole y quien les habla, Moquillazo Zapata, Flavia Roxana. Bueno, vamos a empezar definiendo qué son las enzimas. Las enzimas son mediadores del metabolismo, de nuestro metabolismo y de todos los seres vivos. Son responsables de cada reacción que ocurre en una célula. Es decir, sin, sin estas enzimas, eh, las reacciones metabólicas de nuestro organismo avanzarían lentamente, que prácticamente serían imperceptibles, muy lentamente. Estas enzimas se les conoce como catalizadores proteicos, que eh, en sí hay que relacionar la palabra catalizar con sinónimo de acelerar, ¿no? Bueno, a continuación podemos ver aquí un ejemplo de cómo las enzimas son fundamentales para todas las reacciones, incluidas las plantas, como lo podemos ver a continuación aquí en el ciclo de Calvin, que es la fase oscura de la fotosíntesis. Como podemos ver, es esencial la enzima llamada rubisco, que es ribuloso 1,5-bifosfato carboxilasa oxigenasa, ya que gracias a esta enzima, la ribulosa 1,5-bifosfato va a poder fijar a lo que es al dióxido de carbono para que se pueda formar lo que es el trefosfoglicerato. Y bueno, ya con conocimientos previos sabemos que cada 6 vueltas del ciclo de Calvin se va a formar una molécula de glucosa. Bueno, las enzimas en sí son catalizadores proteicos, como lo dije, pero también hay otro tipo de catalizadores que son de RNA, de la molécula de RNA, que se les conoce como ribosimas, pero son en un menor porcentaje, ¿no? Y en esa posición nos vamos a centrar sobre los catalizadores proteicos que lo relacionan con las enzimas directamente. Bueno, con respecto a la estructura, podemos decir que hay enzimas que son solo proteicas, ¿no? Como podemos ver aquí en la imagen, vemos esta forma que es de color celeste. Este de aquí vendría a ser la enzima. Y bueno, adelantándonos un poco, eh, cuando se realiza la reacción metabólica de la enzima, tiene a otro de sus componentes al sustrato, ¿no? Que se va a unir a su sitio activo, que el sitio activo es específico por cada enzima. Entonces, como podemos ver aquí, este sustrato se está uniendo a esta enzima, ¿no? Y bueno, las enzimas conjugadas, así como hay enzimas solo proteicas, también hay enzimas conjugadas que no solo van a estar conformadas por proteínas netamente, sino también van a estar conformadas por los que son cofactores. ¿Qué son los cofactores? Son moléculas ya sean inorgánicas o orgánicas, inorgánicas como los metales, el hierro, el fierro, el zinc, y también pueden ser orgánicas, como las coenzimas, que, bueno, se le conoce como coenzimas a los cofactores orgánicos, tales como las vitaminas y sus derivados en sí, ¿no? Y bueno, gracias a estos cofactores, la enzima se va a volver activa, ¿no? En estos casos, ¿no? Porque, como digo, hay bastantes enzimas que siempre van a requerir de cofactores para poder ser activas. En este caso, aquí podemos visualizar, ¿no? La apoenzima, que es en este caso vendría a ser solo la proteína, la proteína, pero como digo, esta enzima en este caso necesitaría de un cofactor. Entonces la apoenzima, como se lo conoce, sería una proteína, la enzima en sí estaría inactiva. Por eso es que se necesita del cofactor, ¿no? El cofactor, y bueno, da como resultado
a lo que se conoce como una holoenzima, que es la unión de la coenzima más el cofactor. Como podemos ver aquí en verde oscuro, vendría a ser solo la parte proteica, y el verde más claro vendría a ser ya el cofactor o la coenzima. Bueno, aquí podemos ver el esquema de una reacción enzimática. Podemos ver que en toda reacción tenemos reactivos, tenemos productos. En este caso, debido a la reacción enzimática, vamos a tener también que se va a formar un complejo activado y luego van a devenir productos, ¿no? En esta imagen podemos observar ya el esquema de la reacción en sí, cómo se produce. Bueno, esta es la enzima, estos son los sustratos. La enzima se va a unir a los sustratos. Debemos recordar que cada enzima tiene un sitio activo, y este sitio activo es específico para el sustrato y por cada reacción química. Luego, cuando estos de aquí se unen, o sea, el sustrato y las enzimas se van a unir, se va a formar lo que es el complejo enzima-sustrato. Y al unirse este complejo enzima-sustrato, se va a poder dar la reacción química y, por lo tanto, se van a liberar los productos, ¿no? Y nuevamente va a empezar el ciclo. Como podemos observar aquí, este es el sitio activo, que vendría a ser este sitio activo de aquí, este también es el sitio activo, ¿no? Bueno, a continuación vamos a ver el ciclo catalítico, ¿no? Tal cual lo dije. Podemos ver aquí la enzima que se une a los sustratos, luego vemos aquí que ya formó el complejo, luego se van a liberar los productos, se liberan los productos y la enzima vuelve a realizar el mismo proceso, ¿no? Es un proceso continuo. Luego vamos a hablar sobre las características de las enzimas. Bueno, podemos ver que como primera característica tenemos a que las enzimas van a disminuir la energía de activación. Es decir, ¿qué es la energía de activación? La energía de activación es la energía necesaria para iniciar las reacciones. Es la energía necesaria que necesitan los reactantes o los sustratos para poder iniciar las reacciones. En este caso, podemos ver en este esquema, acá tenemos los sustratos o los reactantes y acá tenemos los productos. ¿Cómo se relaciona la energía de activación? A ver. Podemos ver aquí los reactantes, ¿no? Podemos ver esta curva que nos indica que es nos indica hasta qué punto está llegando la energía de activación. Esta curva roja en sí nos indica la reacción, pero sin las enzimas. Y vemos que llega hasta esta curva. Vemos que llega hasta este punto de energía. Este punto de energía se le conoce como estado de transición, que es donde es previamente a la reacción, ¿no? Entonces vemos que esta curva nos indica la reacción enzimática, metabólica, sin la enzima. Vemos que la curva llega hasta este punto de energía. Sin embargo, vemos la otra, esta línea que es puntiaguda, la podemos visualizar. Nos indica que la reacción metabólica, podemos ver que la curva es menos alta, ¿no? Que esta. Debido a que esta curva de aquí sí ha tenido la colaboración o sí ahí ha sido partícipe de una enzima. Por lo tanto, vemos que su energía de activación es mucho menor para poder llegar a formar productos, ¿no? Los reactantes productos. Entonces, por eso se dice de que las enzimas disminuyen la energía de activación para poder iniciar las reacciones, ¿no? Bueno, podemos ver a continuación otras características, como lo son que estas enzimas solo se requieren en pequeñas cantidades y no se consumen luego de las reacciones químicas. No se alteran irreversiblemente durante el curso de la reacción tampoco. No tienen efecto alguno sobre la termodinámica de la reacción, no van a suministrar energía. En sí, las enzimas no van a determinar si la reacción puede ser
es termodinámicamente favorable o desfavorable. Tampoco van a alterar en sí la relación que hay entre los reactantes y productos en el equilibrio, ¿no? Simplemente las enzimas lo que van a hacer, su actividad catalítica es acelerar la reacción. Como podemos ver en este cuadro, vemos un listado de enzimas, vemos el tiempo que demoraría en que se dé la reacción por cada tipo de enzima sin que interviniera en sí, ¿no? La enzima, y acá podemos ver el aumento, en cuánto se incrementaría la velocidad si interviniera en sí la enzima, ¿no? Podemos compararlo a que, por ejemplo, una enzima podría demorar un segundo, o una reacción, mejor dicho, podría demorar un segundo en realizarse, a comparación de que no tuviera la participación de una enzima. O sea, si demoraría un segundo con enzima, y sin enzimas la reacción demoraría aproximadamente de 3 años hasta 300.000 años puede demorar. Aquí podemos ver también que las enzimas son específicas. Son específicas para solo un sustrato o un número reducido de ellos. Y aquí nos podemos preguntar también, ¿por qué nosotros no digerimos el papel? ¿Por qué no digerimos el papel? Como sabemos, el papel está compuesto de celulosa, ¿no? Pero nosotros como humanos nuestro organismo no tiene la enzima celulasa para poder digerirlo. Por eso digo que es específica, ¿no? Y entonces las plantas, ellas sí cuentan con esa enzima. Y bueno, acá también podemos ver cómo es específica, ¿no? Para este primer paso que se da en la glucólisis, donde actúa la enzima exoquinasa, que lo que va a hacer es mediar esta reacción, y bueno, se va a dar la fosforilación de la glucosa, porque se le va a donar un grupo fosfato del ATP y se va a formar la glucosa 6-fosfato. Luego también podemos hablar de lo que vendría a ser el sitio activo. El sitio activo. El sitio activo, bueno, podemos decir de que como catalizadores las enzimas aceleran los procesos de ruptura y formación de enlaces, y así integran un complejo llamado el complejo enzima-sustrato. En este punto podemos ver este de aquí, que esta es la enzima, acá está su sitio activo, estos son los sustratos, que en este caso son el ADP y el fosfoenolpiruvato. Estos dos sustratos se unen al sitio activo de la enzima. Podemos también decir de que siempre su sitio activo de la enzima va a tener una conformación o una forma específica que se va a complementar con los sustratos para que se dé la unión y luego se puedan liberar los productos. Bueno, también tenemos aquí, esto de aquí, estas uniones se dan mayoritariamente se dan por enlaces que son no covalentes, pero también pueden haber enlaces covalentes transitorios. Como digo, normalmente se da por interacciones no covalentes. Bueno, acá podemos ver, ¿no?, el sitio activo de la enzima en sí, de esta reacción. Podemos ver aquí a continuación, esta es la enzima. La que está en celeste vendría a ser la enzima, que en este caso es la rubisco, ¿no? Acá podemos ver esos sustratos, que es la ribulosa 1,5-bifosfato más el dióxido de carbono, ¿no? Como lo expliqué al principio, sucede en la fase oscura. Entonces podemos ver que siempre la enzima va a tener a lo largo de su cadena polipéptica las cadenas laterales, los residuos de los aminoácidos. En este caso vemos los aminoácidos tal cual, la histidina, la arginina, la lisina, el ácido aspartico. Entonces, aquí podemos ver que estas cadenas laterales van a tener cargas positivas para poder atraer a los átomos del sustrato, en este caso de este sustrato que es la ribulosa bifosfato. Vamos a ver que de esa manera ellos se van a atraer y van a formar enlaces, ¿no? También es necesario recalcar que cuando un sustrato ingresa en la hendidura del sitio activo, por lo general abandona sus moléculas de agua y entra en un entorno hidrofóbico dentro de la enzima. Bueno, entonces aquí podemos visualizar cómo se da la unión entre la enzima, el sitio activo de la enzima y los sustratos en esta reacción de la fase oscura. Entre otras características, también podemos hablar de mecanismos de aceleración de reacciones. Podemos ver, a grosso modo, ¿no?, que
Esto de aquí se relaciona con la orientación del sustrato, ¿no? Siempre los sustratos van a unirse en la orientación correcta, debido a que los sustratos se unen en la orientación correcta a la enzima. Esto de aquí, ¿no? Es específico y produce, ¿no?, la aceleración de reacciones. Otro factor sería el cambio de reactividad del sustrato, ¿no? Como podemos ver aquí, los sitios activos de muchas enzimas contienen cadenas laterales con una carga positiva o parcial, que son capaces de interactuar con un sustrato para alterar sus propiedades electrostáticas. Entonces podemos ver aquí el sitio activo de una enzima, como lo vimos en la imagen anterior, que tienen cadenas laterales de sus aminoácidos que pueden estar cargadas, y esto de aquí va a hacer que interactúen con el sustrato. Por lo tanto, se va a adquirir una región cargada y eso también va a hacer que se aceleren las reacciones. A su vez, también podemos hablar sobre lo que es la inducción de tensión en el sustrato. Esto tiene relación con el ajuste inducido. Si bien es conocido de que cuando los sustratos se unen a la enzima, no va a cambiar en sí la conformación de la enzima. Pero también hay casos en donde sí se da como que un reajuste, y por eso se le llama como un reajuste inducido, ¿no? Donde la enzima va a cambiar alguna conformación de sus átomos, y por esto se va a dar el ajuste inducido, y por lo tanto vamos a tener un sustrato estresado, lo que va a desestabilizar al sustrato, y va a hacer que se acelere la reacción y se produzca la reacción. Bueno, entre algunos factores que modifican la actividad enzimática, tenemos a lo que es a la temperatura. La temperatura, podemos ver en el eje X la temperatura, y podemos ver en el eje Y la velocidad de la reacción. Bueno, aquí podemos ver de que a medida que la temperatura va a aumentar, la velocidad de la reacción va a aumentar en sí, hasta que va a llegar a una temperatura óptima, como podemos ver aquí, donde está la flechita verde. Podemos ver que es aproximadamente 40 grados centígrados, ¿no? La temperatura óptima, ¿no? Es decir, a medida que va a aumentar la temperatura, la velocidad va a ser más rápida, ¿no? Pero obviamente va a llegar un punto en que quizás va a ser ya la proteína o la enzima se va a desnaturalizar, ¿no? Se puede desnaturalizar si supera esta temperatura de 40 grados centígrados, ¿no? Porque sabemos las proteínas en sí se desnaturalizan a una temperatura elevada, ¿no? También podemos ver que la concentración de sustrato va a influenciar. Podemos ver aquí que el eje X nos indica la concentración, y el de Y nos indica la velocidad de reacción. Vemos que a medida que aumenta la concentración de sustrato, también va a aumentar la velocidad de reacción, pero va a llegar un punto de saturación en donde las enzimas no van a tener, los sustratos ya no van a ubicar más sitios activos, se podría decir, de las enzimas. Entonces ya va a haber un punto de saturación, ¿no? Por lo tanto, va a llegar un punto donde va a haber una velocidad máxima de reacción, y donde la velocidad de la reacción ya no va a poder ser más elevada, ¿no? Por eso vemos aquí que llega a una velocidad que ya va a ser constante, ¿no? Luego podemos ver que también otro factor que modifica la actividad enzimática son los inhibidores. Los inhibidores se pueden dividir en inhibiciones competitivas y inhibiciones no competitivas. Como podemos ver, las inhibiciones competitivas, ¿qué son? Las inhibiciones competitivas son cuando bueno, como sabemos, la enzima se une a su sustrato. Las inhibiciones competitivas se da cuando hay otras moléculas que son parecidas o prácticamente iguales en la forma a los sustratos, entonces van a competir, se podría decir, este sustrato va a competir con este inhibidor, con esta otra molécula, para poder unirse al sitio activo. Y bueno, entonces de esa manera se da esa inhibición, es decir, se van a bloquear, se va a bloquear la reacción enzimática, que es muy primordial, bastante primordial muchas veces, ¿no? Cuando, por ejemplo, consumimos o tenemos sustancias tóxicas en nuestro organismo. Otro tipo de inhibición es la no competitiva,
que se da también cuando hay otra molécula que también va a unirse a la enzima, pero ya no en el sitio, en el lugar del sitio activo, sino en otro lugar, como podemos ver, se está uniendo en otro lugar y no en el sitio activo, y también va a tener la misma función de bloquear o reducir la actividad enzimática, ¿no? Por lo tanto, en este esquema, en este gráfico, podemos ver que la tasa de reacción de una enzima normal es esta, ¿no? Es mayor, ¿no? Comparado a cuando hay inhibidores, ya sean competitivos o ya sean no competitivos. Con respecto a su clasificación de las enzimas, podemos ver que hay enzimas tanto oxidorreductasas que tal cual eh, van a catalizar la oxidación de un sustrato con la reducción de otro sustrato o coenzima. En este caso ponemos como ejemplo el alcohol deshidrogenasa. Podemos ver aquí que el alcohol se ha oxidado al aldehído, ¿no? Porque ha perdido un hidrógeno y bueno, el NAT es el que lo ha ganado, por lo tanto, se está reduciendo. En este caso, el NAT se está reduciendo en ADH. Y bueno, un ejemplo, la enzima que realiza esta reacción, es la alcohol deshidrogenasa. También tenemos a las hidrolasas que realizan hidrólisis de éteres, enlaces peptídicos, enlaces glucosídicos. Por ejemplo, la acetilcolinasa esterasa. Va a realizar esta acción, ¿no? Rompiendo los enlaces, porque va a ser, como sabemos, la hidrólisis es cuando se agrega una molécula de agua al enlace, entonces se van a romper. Entonces se va a producir alcoholina más acetato. Bueno, como sabemos, la acetilcolina es un importante neurotransmisor de nuestro sistema nervioso. También tenemos a las transferasas. ¿Qué hacen las transferasas? Transfieren un grupo diferente del hidrógeno de un sustrato a otro sustrato. En este caso, ¿qué grupo se va a transferir? Se va a transferir un grupo fosfato, se va a transferir a la hexosa, bueno, en este caso puede ser la glucosa, ¿no? Y bueno, se va a dar este tipo de reacción. En este caso, esta reacción es ligada a la exoquinasa, a la enzima exoquinasa, que se da en el primer paso de la glucólisis. Acá también podemos ver a otro tipo que son las ligasas. ¿Qué hacen las ligasas? Las ligasas van a unir dos sustratos con formación de enlaces y se dividen en dos grandes grupos, los que son las sintetasas y las sintasas. En este caso, las sintetasas son las que requieren ATP y las sintasas no las requieren. En este caso, esto es una sintetasa porque va a requerir el ATP. Y en este caso, esta reacción es ligada a la enzima acetil-CoA carboxilasa. También tenemos a las liasas. Las liasas van a remover grupos de sustratos o rompen enlaces por mecanismos diferentes a la hidrólisis, ¿no? En este caso, la fructosa 1,6-bisfosfato se va a dividir en tres carbonos, y va a formar lo que es el gliceraldehido trifosfato y la dihidroxiacetona fosfato, mediada por la enzima aldolasa. Luego tenemos a los isomerasas, que producen isómeros ópticos, geométricos, posicionales de sustratos, como tenemos, por ejemplo, las racemasas y epimerasas. En este ejemplo podemos tener tenemos a la enzima trisosa fosfato isomerasa, triosa, en la cual se va a dar una isomeración del gliceraldehído trifosfato a dihidroxiacetona fosfato, ¿no? Es decir, bueno, sabemos que los isómeros tienen igual fórmula molecular, pero cambian su conformación, como se da gracias a estas enzimas llamadas isomerasas. Bueno, para concluir, como conclusión, bueno, tal cual, las enzimas son fundamentales para llevar a cabo todas las reacciones metabólicas de nuestro organismo. Pueden ser proteicas o también pueden ser conjugadas, es decir, unidas a un cofactor ya sea orgánico ya sea inorgánico. Los reaccionantes o el sustrato se unen al sitio activo de la enzima para formar el complejo enzima-sustrato, así producirse la reacción y por consiguiente la liberación de productos. Entre sus principales características son específicas, disminuyen la energía de activación y no afectan la reacción termodinámicamente. También se pueden clasificar en 6 grupos, ya sean oxidorreductasas, hidrolasas, transferasas, ligasas e isomerasas. Bueno, eso es todo. Espero que la presentación haya sido de su agrado.